transparencia, participación, solidaridad, autonomía. Por esto y mucho más, somos oportunidades que transforman. Somos Fundación Apoyar. Hola, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos al segundo episodio de nuestro podcast Oportunidades que Transforman, un proyecto de la Fundación Apoyar. Yo soy David y esta vez les traemos un tema realmente interesante. ¿Cómo están? Yo soy Sara y me alegra acompañarlos en este episodio. Como dice David, tenemos un tema de suma importancia, la agroecología. Y yo sé que a muchos de ustedes les llama la atención. Exacto, a medida que avancemos en los episodios iremos presentando los proyectos de la Fundación. Pero no solo eso, sino que también hablaremos de temáticas relacionadas a estos con el acompañamiento de invitados especiales. Y la temática de continuación está inspirada en el proyecto Centros de Desarrollo Campesino. Desde luego, David, los Centros de Desarrollo Campesinos, o CDCs como muchos lo conocen, buscan la implementación de modelos de desarrollo rural sustentable en 6 zonas del oriente de Caldas, específicamente en los hogares juveniles campesinos de Florencia, San Diego, Samaná, Victoria, Arboleda y en la vereda del Congal. Esto con el fin de promover la gobernanza, esquemas de producción agroecológica, la resignificación campesina y la paz territorial. Pero nadie mejor para hablarnos sobre esto y contarnos un poco más de la agroecología que nuestras invitadas. Claro que sí. Ahora escuchemos a nuestra compañera Camila conversando con ella sobre este tema. Hola a todos, mi nombre es Camila. Bueno, muchas gracias Angélica y María Paula por estar aquí el día de hoy. Bueno, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es María Paula Mayor Castaño. Hago parte de la Fundación Apoyar. Soy bióloga y profesional operativo del proyecto CDC, Centros de Desarrollo Campesino en el Oriente de Caldas. Mi nombre es Angélica Chavarría. Yo soy de profesión básica ingeniera ambiental con estudios de maestría en desarrollo sustentable. Me desempeño como directora de la Corporación Escuela del Sur en el sur de Chile. Tenemos sede en la ciudad de Temuco y también en el sur de Colombia. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué es el proyecto CDC o Centros de Desarrollo Campesino? Bueno, el proyecto CDC se realiza específicamente en 6 territorios. En los hogares juveniles campesinos de Arboleda, Florencia, San Diego, Samaná, Victoria y en la vereda del Congal. Estos hacen parte de los municipios de Caldas, específicamente los municipios de Pensilvania, Samaná y Victoria. Entonces, lo que busca este proyecto es establecer modelos de desarrollo sustentable, digamos que para poder apostarle a la sustentabilidad del sector agropecuario, también para la resignificación de la identidad campesina y apostarle al trabajo articulado a partir de la gobernanza. Entonces, básicamente, lo que busca CDC es trabajar en el establecimiento de modelos de desarrollo sustentable a partir de 3 componentes. Entonces hablamos del componente formativo, que lo que busca es poder capacitar y formar a las comunidades en todos estos temas de agroecología, liderazgo, organización comunitaria, semillas criollas y nativas, qué es agroecología y su relación con el cambio climático. Entonces todas estas temáticas se trabajan con las comunidades de estos territorios. Adicionalmente, pues está el componente de la implementación de esquemas agroecológicos. Entonces lo que buscamos es que los proyectos productivos que en este momento están en estos hogares o en estos territorios trasciendan hacia modelos de desarrollo más sustentables, lógicos. Y por último, pues un componente de gobernanza que busca la articulación con entidades, por ejemplo, el sur. Aquí presente pues con Angélica tenemos una alianza y al igual que con otras entidades también locales, nacionales e internacionales, que lo que buscan es que a través del trabajo articulado pues podamos generar un mayor impacto en las comunidades. Bueno, CDC es un proyecto bastante grande, pero nombraste una temática que va a ser básicamente la temática de hoy, y es la agroecología. Actualmente hemos hablado de ella, la hemos escuchado como un tema de moda, pero en sí, para ustedes, ¿qué es la agroecología? Fundamentalmente, como nosotros la hemos venido comprendiendo, hay un referente chileno que es quizá uno de los más connotados investigadores que ha aportado muchísimo en esto, que es Miguel Altieri. Lo que hemos aprendido es que la ecología, ¿cierto?, comprende las relaciones entre los distintos componentes del medio ambiente,
de un espacio determinado, de un territorio, de un lugar en donde tenemos la presencia de elementos naturales como el agua, como el suelo, pero también tenemos elementos vivos que se interrelacionan y que construyen un hábitat en común, en donde hay flujos de materia, de energía, donde hay interconexión, donde hay comunicación y donde hay interdependencia. Si pensamos que la ecología es esto, la agroecología lo que hace es en las técnicas agrícolas, es decir, en la productividad del mundo rural, en la productividad del suelo, ¿cierto? Sobre todo del suelo, aprovechar este conocimiento y comprender que podemos de alguna manera ese aprendizaje traducirlo en nuevas prácticas y técnicas. Digo nuevas, pero muchas de ellas no son nuevas, sino son el redescubrir prácticas también tradicionales. Entonces, la agroecología, como la venimos entendiendo también un poco desde acá del sur, es esta incorporación de estos contenidos y conceptos que conocemos de la ecología a las prácticas agrícolas. Ahora, eso yo diría que en un primer nivel. Hoy día, al menos desde la experiencia en el sur de Chile, lo que nosotros como Escuela del Sur estamos conociendo y con quienes estamos interactuando, es muy difícil apartar la agroecología del pensamiento en cuanto a la agrobiodiversidad. ¿Ya? Entonces, comprender la diversidad de la vida en relación a estas prácticas agroecológicas, esa relación ya plantea un segundo nivel. Y uno lo puede imaginar también como en escalas. Entonces, lo que puede ser un huerto en un hogar versus lo que puede ser también el manejo de un espacio territorial más amplio como una localidad, un territorio o un gran corredor biológico, por ejemplo, ¿cierto? Y así sucesivamente. Entonces, por una parte, yo quisiera plantear la necesaria incorporación del concepto de agroecología, agrobiodiversidad, para desembarcar, al menos desde nuestro punto de vista, en lo que hoy día denominamos territorios bioculturales. ¿Ya? A veces la agroecología se entiende un poco más aplicada a la productividad agrícola, ¿ya? Entonces, cómo estas técnicas, por ejemplo, de cerolabranza u otras, de la incorporación de insumos orgánicos o la determinación de trabajar sin insumos químicos o agroquímicos que se llaman, ¿cierto? Ya es un pasito adelante para la aplicación de la agroecología. Sin embargo, cuando hablamos de agrobiodiversidad, estamos incorporando también las distintas especies de flora y fauna que pueden haber en un entorno, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cómo se relaciona y que están muy vinculadas a algunas de las prácticas que tradicionalmente conocemos como agrícolas, como la apicultura. Entonces, en la apicultura tú tienes un muy buen ejemplo de lo que es, o lo que puede ser una práctica que ya está mirando la agrobiodiversidad, porque el trabajar con abejas, quienes lo han hecho saben que depende mucho del entorno. Es decir, no podemos tener buenas mieles, no podemos tener abejas en espacios contaminados. Entonces dependen de la calidad, ¿cierto?, de los ecosistemas y de los tipos de prácticas que se ven allí, la vida de estas otras formas ya en la naturaleza. Entonces la agrobiodiversidad nos implica un pasito más allá, pero también está presente en lo micro, porque esa agrobiodiversidad también está en mi propio huerto, en la casa, ¿no? Pero también en espacios más amplios. Estoy totalmente de acuerdo porque la agroecología es algo que se conoce, digamos, relativamente hace poco como concepto, pero es algo que ha venido siendo practicado desde nuestros abuelos, desde nuestros ancestros. Entonces, por ejemplo, cuando ellos utilizaban los abonos orgánicos a bases de estiércoles y a bases de otros productos resultado de las diferentes prácticas de esa finca, lo utilizaban o lo reutilizaban en esos propios cultivos, y digamos siempre se manejaba un tema de circulación en la finca, lo que hablamos como economía circular. O también, por ejemplo, cuando incorporaban otras especies de árboles en cultivos, entonces cuando no se hablaba de monocultivos o de grandes extensiones, sino que pues eran unos cultivos incorporados con otras especies vegetales que lo que hacían era que se mantuviera un relativo equilibrio de ese ecosistema, de ese pequeño hábitat allí.
es algo pues que ya se había venido practicando desde mucho antes, que se ha perdido muchas de estas prácticas pues por el tema de la revolución verde, porque pues digamos lo que trajo consigo fue un sinnúmero de agroquímicos y digamos elementos que lo que buscaban era pues obviamente el crecimiento económico a base de la explotación de los recursos naturales, sin tener digamos un enfoque de conciencia y de saber que estos recursos pues son limitados y llega a un punto en donde ya como está pasando ahorita, que hablamos pues de cambio climático, que hablamos de contaminación de fuentes hídricas y nos damos cuenta que digamos que el sector agropecuario, la expansión de esta frontera agropecuaria, pues ha sido uno de los causantes de esta crisis ambiental actual que tenemos, ¿no? No es solamente decir que es lo único, porque sabemos que hay muchas otras más causas de esto, pero digamos es un componente que ha hecho que nuestros climas estén cambiando. Entonces, la agroecología es básicamente, digamos, buscar esa relación del ecosistema, de cómo funcionan las cadenas tróficas, de cómo funciona un ecosistema y a partir de esas relaciones realizar esas prácticas agropecuarias. Entonces, saber que si yo uso, por ejemplo, unos insumos que sean más amigables, que sean de residuos orgánicos o de aprovechamiento forestal, sé que los microorganismos que están en el suelo se van a conservar o se van a afectar menos, al igual que las especies de coleópteros que están en los potreros. Entonces, por ejemplo, hoy en día vemos muchos problemas asociados con los coleópteros estercoleros y es por el uso de estas ivermectinas, principalmente en la ganadería, que hace que estemos perdiendo poblaciones de estercoleros. Y eso básicamente se representa en gases de efecto invernadero, que en últimas es cambio climático. El entender cómo funciona el ecosistema, el entender que el ave o que el murciélago o que el roedor, el reptil cumplen un rol fundamental, es algo pues digamos clave para entender que realmente si nosotros incorporamos todos estos componentes, como decía Angélica, de la agrobiodiversidad, entender que ellos son parte de ese agroecosistema, porque también entonces podemos hablar de los agroecosistemas, que es básicamente la interacción del ser humano en un entorno para hacer prácticas agropecuarias. Yo diría que de alguna forma es aplicar el sentido común. Nuestras abuelas, nuestros padres, nuestros ancestros muchas veces en el campo, en el mundo rural, tenían esa sabiduría y en muchos lugares aún se hace, ¿cierto? Se hace uso de ese sentido común. Entonces dice, voy a hacer esta práctica, pero con cuidado, por ejemplo, de no dañar o afectar otras especies que están también en el suelo, porque tienen un rol. Eso es ya, hacerse esas preguntas implica que estamos aplicando esa lógica, esa mirada agroecológica. No es más que aplicar el paradigma del cuidado. Es decir, lo que yo voy a hacer cuidándome para mi bienestar, para el bienestar de mi familia, pero también para el bienestar del territorio y del entorno en el que yo me desenvuelvo. Entonces, de muchas maneras significa recuperar prácticas, porque las prácticas anteriores, ya fuera por distintas razones, porque era su conocimiento o porque tampoco había acceso a algunos otros elementos que hoy día sí están a la mano, tenían otros ritmos y tenían otra manera de hacerse. Lo que ha venido haciendo la agroecología muchos años es investigando, poniéndole el lente de la ciencia y mirando eso a ver de qué se trataba y qué generaba. Y nos hemos venido dando cuenta que son sistemas absolutamente eficientes, son mucho más eficientes. De hecho, hay mucho mito en esto. Dicen, no, es que eso de la ecología está muy bien y está muy bonito, pero no es muy productivo, ¿ya? Pero no me va a permitir a mí generar ganancias. Yo necesito algo que acelere y entonces vamos cultivando papa con toneladas de agroquímicos, contaminando con eso los ríos, las fuentes de agua subterránea que tenemos, los suelos degradando, ¿cierto? Teniendo buenas productividades, probablemente en cortos tiempos, pero también en muy cortos tiempos, ganando suelos absolutamente contaminados o empobrecidos, ¿ya? Porque lo que hacemos es matar todos los bichitos que contribuyen, por ejemplo, a la oxigenación, al recambio de nutrientes, etc. Entonces, la agroecología lo que está haciendo es decir, oiga, aquí hay unas prácticas
hay una manera distinta de hacer que no la estamos descubriendo ahora, sino que viene de recuperar prácticas ancestrales de mucha manera y viene de inyectar conocimiento nuevo también. Eso es importante, que haya un diálogo de saberes, ¿ya?, entre lo que se puede reconocer anteriormente como con la investigación que ha venido dando frutos, y hay un desafío que es el de la productividad del campo, porque no se trata de vivir empobrecidos. Aquí no se trata de decirle, no, usted para que cuide, ya no toque, ya no haga, ya no produzca, ya no venda. No se trata de eso, se trata de decir, ¿cómo hacemos inteligentemente para aprovechar este conocimiento y ponerlo al servicio de comunidades que en distinta escala puedan también entrar a comercializar sus productos? Creo que aquí caemos una reflexión en dos temáticas muy importantes. Una es que nos convertimos en seres que queremos todo ya. Queremos resultados, ya queremos ver producción, ya entonces empezamos a meter lo científico, lo químico, lo tecnológico, pero no precisamente todo para bien. Y segundo, también estamos llegando a la conclusión de que tenemos recursos finitos. Ojalá no hayamos llegado a la conclusión pues como bastante tarde. Bueno, Cami, muchas gracias, y en especial a María Paula y Angélica por acompañarnos y haber conversado sobre la agroecología. Realmente es un tema muy interesante que le incumbe mucho a la Fundación Apoyar, y creo que a todos hoy en día. Incluso creo que esta charla como para continuarla en una próxima ocasión, pero pues ahora hemos llegado al final. Y muchas gracias a todas y a todos los que nos escucharon. Esperen atentos el próximo episodio de Oportunidades que Transforman. Agradecemos a todas las organizaciones que hacen posible este gran proyecto. ISAGEN, Hogares Juveniles Campesinos, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Instituto Politécnico Agroindustrial, SENA, Relacer, GFROS, Escuela del Sur, BASET, Apoyar y Vivamos Mejor. Sin ustedes y la linda apertura de la gente, esto no sería posible. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram nos pueden encontrar como FUNAPOYAR, en Facebook y LinkedIn como Fundación Apoyar. También tenemos un canal de YouTube y allá pueden ir a mirar nuestros videos. Para más información acerca de nosotros o nuestros proyectos, los invitamos a que visiten nuestra página web como fundacionapoyar.org.co. Fundación Apoyar. Oportunidades que transforman.